Bienvenidos a Sucre, la capital histórica de Bolivia y una de las ciudades más hermosas del país, con su arquitectura colonial, calles tranquilas y un clima templado casi todo el año. Sucre es el lugar perfecto para perderse caminando y descubrir su historia. En esta guía completa te voy a mostrar todo lo que necesitas saber, qué lugares visitar, qué comer y algunos tips para que tu experiencia sea inolvidable. Así que, si estás pensando en viajar o solo quieres conocer más de esta joya boliviana, quédate hasta el final. Y aquí comienza mi recorrido en el corazón de Sucre, exactamente en la Plaza 25 de Mayo. Esta plaza fue testigo del grito libertario que cambió la historia del país. Empecemos exactamente en el centro de la plaza, con esta estatua magnífica rodeado de leones, y vamos a ver a este personaje que yo me imagino que es una de las personas más importantes aquí en Bolivia. Exactamente dice el cuadro que la República de Venezuela, en conmemoración del sesquicentenario de la muerte del gran mariscal de Ayacucho. Bueno, ahí vemos esta imagen muy icónica acá en pleno centro, y vamos a hacer un pequeño recorrido de todo este lugar. Por supuesto, la Plaza 25 de Mayo tiene diferentes locales comerciales que puedes ingresar para poder captar alguna atención. Por ejemplo, acá visualizamos otra estatua. Vamos a ver de quién se trata este personaje. Pues este personaje se llama Jaime de Sudáñez de la Torre, quien nació en La Plata 1772 y falleció en Montevideo 1832. La plaza en sí es bastante bonita. De hecho, toda la fachada de las casas están pintadas de blanco, porque Sucre se le conoce como la ciudad de blanco. Miren, ahí al fondo podemos ver esa iglesia majestuosa con ese reloj con números romanos, y al lado de los relojes en cada esquina podemos encontrar, me imagino que distintos santos, curas, papas. A ver si ustedes tienen la idea de qué personajes están al costado o en cada esquina de esta torre, pero se ve muy imponente. Y las campanas, por supuesto, me imagino que cada hora debe de tocar las campanas y se debe de escuchar pues durante todo este radio que representa la Plaza 25 de Mayo. Dicho sea de paso, ya les había comentado en el video anterior, al momento de llegar aquí a Sucre, es que estamos en una altura de más o menos 2700 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que la dificultad para poder respirar el oxígeno que llega es menor, y ya se siente también la agitación que quizás me van a ir observando conforme vaya caminando y conforme vayamos explorando esta hermosa ciudad. De momento está todo relajado, todo tranquilo, con un poquito de agua para poder beber y para poder mostrarles todo lo bonito de la capital de Bolivia aquí en Sucre. Así que vamos a seguir conociendo un poquito más de este lugar. Miren, aquí justo en la esquina de la plaza se encuentra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Me imagino que aquí es donde se hace toda la gestión para mantener limpio, ordenado, y por supuesto donde se cobran los impuestos a todos los ciudadanos que viven aquí en Sucre. Hablemos un poquito del clima de aquí de Sucre. La verdad, por el día se siente bastante caluroso, el sol está bastante fuerte que llega a impactar al rostro. Recomendación: traer bloqueador y también traer lipstick, que es hidratante para los labios. Por las noches suele hacer bastante frío, así que prepárate para llevar un pequeño suéter, una chompa, una casaca, dependiendo de cómo sea tu cuerpo, si es que es bastante friolento o caluroso. Ese es el clima que se siente ahorita acá en Sucre. Las nubes, de hecho, están muy bonitas, es un cielo bastante despejado. Quizás no como Santa Cruz, que las nubes se ven bastante llamativas, pero igual es un cielo bastante bonito. La verdad, he quedado impresionado con esta plaza. Son las primeras impresiones que yo tengo de aquí de Sucre, y qué mejor que empezar aquí desde el eje central, desde la Plaza 25 de Mayo. Pero no solamente es un punto turístico el que vamos a visitar, sino distintos puntos turísticos para que puedas conocer un poquito más de esta bella ciudad. Así que acompáñame a ver el otro punto turístico. Vamos para allá. Nuestra siguiente parada es la Casa de la Libertad. Aquí vamos a saber un poquito sobre la historia de Bolivia, así que acompáñenme para poder saber un poquito más de esta hermosa ciudad y de este hermoso país.
Plaza de la Libertad es un lugar sagrado para todos los bolivianos y aquí fue donde se firmó la independencia de Bolivia. Este lugar es una joya histórica, pero ¿sabías que muchos bolivianos vienen a visitarla solo en las temporadas escolares, en aquellas excursiones escolares? Y después de muchos años, cuando ya son adultos, ya es donde conocen nuevamente y saben la historia a mayor conciencia sobre este lugar. Este lugar es un museo, sí, efectivamente. He dicho muchas veces que no soy partidario, o mejor dicho, no soy de los gustos de museos, aunque es fascinante poder visitarlos, pero este lugar en particular es como proyectarse a esa época en la cual se firmó la independencia de Bolivia, y estamos recorriendo cada una de sus salas para poder saber un poquito más de la historia, y ahora vamos a recorrer la sala principal. Miren qué alucinante, aquí están los escritos donde se realizó la independencia de Bolivia en convertirse en un estado soberano e independiente, y lo tenemos aquí sellado bajo 7 llaves, pero lo puedes visualizar muy bien en este museo, que es algo que debes de tener en cuenta y visitar aquí en Sucre. Wow, terriblemente fascinado con la historia de Bolivia, y necesariamente obligatorio venir a este lugar para poder tener un poco más de conocimiento sobre la historia de Bolivia. El costo para los bolivianos es de 20 bolivianos y para los extranjeros es de 30 bolivianos. Hay que recordar que tiene un horario de atención que parte desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Así que esta es la Casa de la Libertad aquí en Sucre. Vamos a visitar el siguiente punto. Síganme. Vamos a tomar un pequeño cafecito o de repente por ahí algo en particular, y les recomiendo venir aquí a este rooftop, terraza 625. Van a ver la vista totalmente increíble. Wow, miren la vista. Pero todavía no hemos llegado. Ojo, la terraza está por la izquierda. Vamos a ir, acá dice las señales de la terraza, por la parte izquierda, pero antes de eso vamos a ir por la derecha para explorar un poquito más de este lugar. Podemos apreciar en la parte intermedia, porque recuerden de que todavía no hemos llegado a la parte de la terraza, pero aprecien este tejado, esta vista espectacular desde otra perspectiva de Sucre. Sin embargo, arriba lo vamos a ver mucho mejor. Este es un pequeño vistazo de los tejados de aquí de Sucre, y por allá pueden apreciar, miren, por aquí pueden apreciar parte de la iglesia. Pero bueno, vamos arriba y vamos a ver con qué sorpresa nos damos. Ahora sí hemos llegado a la parte final de la terraza, terraza 625. 625, ¿verdad? Que podemos apreciar todos los tejados de aquí de Sucre, que se ve espectacular. Y tenemos una vista 360 de toda la ciudad de Sucre. Y lo principal es que puedes disfrutar de esta vista viendo el atardecer y saboreando un cóctel o por ahí una bebida no alcohólica. Pero yo les voy a dar imágenes de este lugar que les recomiendo para que puedan visitar y puedan tener otra perspectiva de Sucre, la ciudad blanca. Así que vamos con las imágenes. Qué espectacular vista, y qué mejor de ver la ciudad desde otra perspectiva. Si hasta el momento te está gustando este video, por favor no olvides de suscribirte a mi canal, es totalmente gratis. Suscríbete para poder motivarme a generar más videos y conocer ciudades tan espectaculares como la que estamos acá en Sucre, Bolivia. Y por favor no te olvides darle un me gusta, comentar y compartir el video para que puedas ayudarme a que mucha gente más sepa sobre un poco esta ciudad, porque en realidad conocerlo es bastante difícil dentro de los pocos días que vamos a estar
estar acá, pero les voy a enseñar lo más importante de aquí de Sucre. Así que no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis para que te pueda llegar notificación de otro video cuando esté subiendo y puedas estar informado de todos los lugares donde estoy. Además, sígueme en todas mis redes sociales para que puedas estar al tanto de dónde me encuentro exactamente en tiempo real y puedas descubrir nuevos lugares en vivo y en directo. Son fotos y videos o historias que publico pero que no están en este video de YouTube. Así que suscríbete y agrégame a mis redes sociales. Ya nos hemos quedado bastante tiempo que ya comenzó a oscurecer. Sin embargo, miren cómo se ve la plaza al atardecer y por allá está cayendo el sol. Así que vamos a dejar esta ruta de Sucre para el día siguiente y créanme que manténganse conectados porque vamos a ver cosas alucinantes en esta ciudad de Sucre. Así que con la ayuda del editor nos vamos a ir hasta el día siguiente en 3, 2, 1, va. Y ahora sí, día 2, aunque realmente no ha sido el día 2 para mí este viene a ser el quinto día porque sucedieron problemas técnicos. Resulta de que caí enfermo, me dio el mal de altura. Estamos a 2700 metros sobre el nivel del mar y he estado 4 días totalmente mal, con soroche, dolor de cabeza, dolor muscular y muchas cosas que si es que ustedes están conectados a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram, sabrán por todo lo que he pasado. Y si todavía no te conectas a mis redes sociales, te invito a que te conectes como Jenner Silva _ para que puedas saber un poquito más de todo el recorrido que estamos haciendo en tiempo real. Ahora nuevamente nos encontramos aquí en la Plaza 25 de Mayo, un domingo. Es un domingo que prácticamente acá los autos no circulan. No sé si específicamente todos los domingos es así, pero podemos apreciar distintas actividades, sobre todo para los niños, para la familia. Por ahí hemos visto algunas mesas donde están jugando ajedrez, otras personas que están leyendo alguna lectura y se respira bastante tranquilidad. Tranquilidad que yo necesitaba porque estaba totalmente mal, pero ahora ya con el cuerpo 100% saludable puedo seguir continuando haciendo mi reportaje aquí en Sucre, Bolivia. Miren, lo bonito de un domingo tranquilo donde no transita ningún vehículo es que se instalan estas ferias artesanales para que puedas comprar algún souvenir, algún recuerdo de aquí de la ciudad o también algún recuerdo de Bolivia. Por ejemplo, acá tenemos unos escudos de Sucre y algunas otras cositas que podemos apreciar en este puesto de trabajo. Por ahí también algunos gorritos. Hay muchos comerciantes que me imagino que ellos mismos hacen sus productos para que puedan pues venderlo al público. Miren este ponchito, por ejemplo, qué bello ponchito. Y así a lo largo de esta calle podemos ver distintos puestos donde ofrecen distintos productos, sobre todo artesanales, souvenirs de diferentes tipos. Bueno, ya son prácticamente las 2 de la tarde, nos hemos acercado al mercado central. Me han recomendado que pruebe el chorizo chuquisaqueño, que es la comida típica de aquí de Sucre. Así que vamos a buscar un puestecito para probar, para decirles cuánto está y lo más importante, qué tan rico es ese chorizo chuquisaqueño. Así que acompáñame a buscar ese lugarcito. Bueno, antes de ir a probar el chorizo chuquisaqueño, nos hemos cruzado con una señora que vende estos refrescos. Este es el refresco de Lima, 2 bolivianos que viene a ser centavos, como 10 centavos de dólar. Es Lima, está bueno, está rico. ¿A ti no te gusta? En la mitad lo tomaría. Está bueno, está rico, a mí sí me gusta. Bueno, pero antes de ir a comer ese delicioso chorizo, miren lo que nos encontramos aquí en la plaza. Una hermosa danza de aquí de la ciudad de Sucre, así que les dejo las imágenes para que puedan tener una idea de lo que se vive aquí en esta bella ciudad. Esta es la emoción que se vive aquí los domingos 25 de mayo en la Plaza 25 de Mayo. Las danzas típicas, folclóricas de aquí de Sucre, Bolivia. Y qué bueno que me haya puesto bien de salud para poder deleitarme de estas bellas danzas. Así que estas imágenes son imperdibles. Bueno, después de degustar el famoso chorizo de aquí de Sucre, que dicho sea de paso, ese lugar es muy conocido, había demasiada gente y la espera fue sinceramente
bastante larga. Estuvimos esperando 1 hora y media por un sándwich de chorizo que ya les voy a mostrar lo que hemos probado. Sin embargo, no puedo negar de que el chorizo estuvo bastante rico, pero la espera sí fue fatal. Así que, señora dueña de ese restaurante, póngale más pilas, póngale más personal, porque mucha gente estaba esperando ese delicioso platillo que usted cocina y pues esa espera hace de que uno se desespere. Más allá de eso, el chorizo muy rico, muy bueno, tenía muchísima hambre, no quería seguir grabando ahí dentro, así que solamente grabé un par de imágenes. Un pequeño consejo para la señora y para que siga teniendo éxito en su negocio. Y ahora vamos a otro punto a seguir conociendo la ciudad de Sucre. Vamos para allá. Y ahora llegamos a uno de los lugares más bonitos y simbólicos de aquí de Sucre. Se trata del Parque Bolívar. Vamos a explorarlo. Este Parque Bolívar, la verdad, se ve bastante atractivo. Es un lugar perfecto para descansar, caminar, pensar o simplemente maravillarte con sus sorpresas que puedes encontrar a lo largo de este recorrido. De hecho, tiene un estilo bastante europeo y el concepto de este estilo fue especialmente diseñado de esta manera, de que se vea como un parque europeo, y vaya, lo lograron. Se ve bastante organizado, se ve muy bonito. Un dato verdaderamente curioso de este parque es que podemos tener una mini Torre Eiffel. Y esto no fue puesto de casualidad. De hecho, se dice de que Gustavo Eiffel fue quien diseñó y construyó esta mini Torre Eiffel. Así que Bolivia también cuenta con su mini Torre Eiffel. Y lo más curioso es que creo que se puede, sí, efectivamente, se puede subir hasta arriba. Así que vamos a tener la curiosidad de poder subir y apreciar la vista del parque desde lo más alto, desde la Torre Eiffel boliviana. Bueno, yo conozco París, conozco la Torre Eiffel, pero nunca subí a la Torre Eiffel de París. Si es que no subí a la Torre Eiffel de París, ¿por qué no subir a la Torre Eiffel de Bolivia? Especialmente aquí de Sucre, la capital de Bolivia. Y lo logramos, amigos. Ya estamos en la cima de la Torre Eiffel y miren qué vista espectacular del Parque Bolívar desde aquí, desde lo más alto. La verdad, se ve increíble. El acceso es totalmente gratuito, no garantizado para aquellos que tienen un poco de temor a las alturas. Realmente, si es que quieres vivir la experiencia de subirte a la Torre Eiffel boliviana, ¿vale la pena? Sí, definitivamente vale la pena. Yo siento que ahora ya no estamos a 2.700 metros sobre el nivel del mar, sino que podemos agregarles unos 100 metros más. Así que aprecien la vista desde la Torre Eiffel boliviana hacia el Parque Bolívar, que queda realmente súper bonito. Antes de bajar, si es que te está gustando este video hasta el momento, por favor no te olvides de suscribirte a mi canal. Dale click a suscribirte, es totalmente gratis, no tiene costo alguno y me ayudarías para poder mostrarte y motivarme a mostrarte lugares como este. Suscríbete al canal, dale me gusta, comenta y sobre todo compártelo a cualquier persona que desee conocer Bolivia o alguno de los lugares que he documentado a lo largo de esta historia que yo estoy empezando con colgar videos en YouTube. Suscríbete, es totalmente gratis y muchas gracias por ver este video. Seguimos recorriendo este hermosísimo parque. Para aquellos románticos que quieren darse un paseíto en bote por el parque, también lo pueden hacer. Por allá hay una banda que está, pues, también me imagino que practicando, porque están haciendo su ritmo folclórico. Y vamos a ver y finalizar este parque con los jueguitos para los niños, para los más engreídos de la casa, y con eso nos vamos al siguiente punto. Así que vamos a ver un poquito de los juegos y nos vamos al siguiente punto. Y por si no fuera poco,
el Parque Bolívar no solo ofrece el área de niños que está allá al fondo, sino que tiene su propia área exclusiva de niños que está aquí, al lado del Parque Bolívar, donde puedes encontrar muchos más juegos para niños, bajo la temática de dinosaurios, ya que vemos ahí algunas pequeñas estatuas de dinosaurios. No te olvides de suscribirte. Mientras tanto, disfrutemos de esta guía completa de Sucre y todos sus puntos turísticos, al menos los más resaltantes de aquí, de esta hermosa ciudad. Bueno, y como último punto nos encontramos aquí en el Café Mirador San Miguel, que está muy agradable esta cafetería. Cuenta con una campana, de hecho estamos en el último nivel, que tiene una vista espectacular de toda la ciudad de Sucre. Podemos ver los distintos tejados y curiosamente hoy domingo no hay absolutamente nada de ruido. De hecho, por allá está la prefectura, por allá está la catedral y esa parte donde están los árboles se encuentra la plaza 25 de mayo. Y si vamos por el otro lado podemos apreciar también otra campana. Hay 4 campanas por aquí y miren esa vista tan linda de la ciudad de Sucre. Abajo está la universidad. Estamos a minutos del atardecer para poder apreciar, mientras que tomamos un café o tomamos un mate de coca, ya que como estamos en altura, el mate de coca es muy bueno para poder aclimatarnos y adaptarnos a la altura. Un dato curioso es que tanto la imagen de este patio de esa universidad como la de la iglesia que tenemos aquí, lo podemos apreciar en el billete antiguo de 100 bolivianos. Mi editor va a colocar ese billete de 100 bolivianos para que tengan una idea de lo que representa y de lo importante que ha sido esta iglesia, el Mirador San Miguel, y lógicamente por algo está o estuvo en el antiguo billete de 100 bolivianos. Y aquí está el billete antiguo de 100 bolivianos. Como verán, aquí está la iglesia y el patio. Ahora es una universidad, la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Bueno, aquí podemos apreciar el billete de 100 bolivianos que gracias a nuestro amigo Alejandro nos ha proporcionado su billete y podrán apreciar ahí la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. El viento no ayuda mucho, pero bueno, ahí está el billete. Y con esta guía completa acabamos de visitar Sucre. Espero que te haya gustado este video. Mi nombre es Jenner Silva. Por favor, si es que te ha gustado este video, no te olvides suscribirte, es totalmente gratis. Dale me gusta, comenta y comparte este video. Te agradecería muchísimo que puedas hacerlo, ya que me estarías motivando a poder mostrarte videos como este o lugares como este, ahora que estamos acá en Sucre y quién sabe, quizás en alguna otra ciudad de Bolivia o del mundo. Muchísimas gracias por ver este video. Si hay algún dato adicional que quieras agregar a este video, no te olvides de ponerlo en los comentarios. Y nuevamente gracias, espero que te unas a la comunidad y nos vemos en el próximo video. Bye bye.